abrir el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Gálatas 4, 4 al 7. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Con confianza, no tengan miedo de la palabra ley. Estamos leyendo el Nuevo Testamento. ¿Lo están viendo? Porque los que dijeron que no somos bajo la ley y Cristo sí es bajo la ley, entonces ¿quién está mal? Los que no lo están. Entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redención es para quién? Para los que fuera de la ley o los que están bajo de la ley. Bajo la ley. La gente que ama la ley de Dios, pero no puede salvarse por la ley de Dios. Es un hecho. Nadie de nosotros podemos ser salvos por la ley. Pero nuestra incapacidad de cumplir la ley no hace la ley mala. ¿Quién es malo? ¿La ley o nosotros? Nosotros. Entonces, redimir para los que somos malos, la ley nos condena para la muerte porque no somos capaces de cumplirla. Pero para los que están tratando de vivir según la voluntad de Dios, ¿cuántos de nosotros podemos cumplir mandamientos hoy a 100%? Para nosotros vino el Mesías, para los que queremos estar con Dios. Entonces, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese concepto equivocado que la ley está desechado por el sacrificio de Mesías es una estafa de muchos tiempos, donde convirtió a los dichos creyentes en los pecadores oficiales y aprobados por la iglesia moderna. Porque hoy dicen, bueno, no pasa nada, nadie es perfecto. ¿Cuántas veces decimos eso? Nadie es perfecto. ¿Y qué tal si Dios dice sean perfectos como Dios es perfecto? Entonces, ¿quién tiene razón? La psicología moderna, para dormir nuestro cerebro, y no solo psicología, de ahí teología, hace cambio de los principios bíblicos o de las definiciones bíblicas. Lo que Dios llama malo, nosotros primero decimos no es tan malo, y llegamos a decir no es nada malo, no pasa nada, nadie es perfecto. Así hoy llegó la enseñanza en mayoría de cristianismo, donde en lugar de enseñarnos ser como Dios, nos enseñan ser dioses. ¿Ven? ¿Escuchan la diferencia? En lugar de impulsarnos ser como Dios, seguir a los pasos de Dios, servir como Dios, ser santo, buscar la santidad de Dios, nos enseñan somos dioses, entonces podemos hacer lo que queremos. Y dice Mesías que Él nació bajo la ley porque no puedes redimir desde la condenación de la ley si tú no estás bajo la ley, si no estás guardando mandamientos de Dios. ¿Cómo Cristo nos hubiera redimido de la condenación
de la ley si él no hubiera honrado la ley misma de Dios. Aquí lo que sucede es muy importante. Nosotros, como amamos la ley de Dios, ¿cuántos de ustedes aman la ley de Dios? Amén. Amamos la ley de Dios, amamos partes, porque hay algunas partes que preferimos no saber, como las fiestas de Jehová, o como el orden en la casa, el orden en tratar con deudas, con muchas cosas, pero todos podemos por al menos citar 10 mandamientos, ¿no? Entonces, amamos la ley de Dios, y la ley de Dios dice la palabra que es bueno. Entonces, ¿cómo podemos desechar algo lo que Dios llama bueno? Es nuestra mentalidad. Lo que no comprendemos, decimos no sirve. Hace unos 2 días leí que alguien escribió: una persona inteligente, lo que no entiende estudia. Y otra persona, la que no es inteligente, para no decir otra cosa, lo que no entiende desecha. ¿Sí me escuchan? Una persona inteligente, lo que no entiende, lo estudia, lo investiga. Y la persona, la que no es inteligente, lo que no entiende desecha y dice no sirve. Por eso siempre queda en la misma condición. No hay cambio, no hay progreso, no hay crecimiento, no hay avance. Siempre está atorada en el mismo patrón viejo de vivir. Entonces, regresando, nosotros los que amamos la ley de Dios, más lo amamos, más entendemos que no somos capaces de cumplirlo a 100%. ¿Es cierto o no? Por eso más amamos a Mesías, más amamos la ley de Dios, más amamos el Mesías, porque Él nos hace capaces ser no solamente hacedores de la ley, sino los hijos de Dios. Dice, Él nosotros los que la ley nos condenaba, estábamos oprimidos por la ley de muerte, porque saben que la ley tiene 2 caras. La bendición y la maldición. ¿Para quién es la bendición? Para los que la hagan. Y para los que la desechan, ¿qué hace? La justificación y la condenación, la vida y la muerte. Entonces, como nosotros damos cuenta que más amamos la ley de Dios, menos podemos, o más damos cuenta que no podemos cumplirla 100%. Por eso todo el tiempo la ley nos guía al Mesías, que necesitamos a nuestro sustituto en vivir la vida santa. Por eso, a través de nuestra relación con Él, somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, no significa que en la casa de nuestro Padre, hacemos lo que nos plazca. No, Dios jamás va a permitir cosas que tal vez tú permites a tus hijos en tu casa, yo no sé. Dios jamás va a permitir pecado en su casa. Entonces, si somos hijos de verdad, hacemos lo que dice nuestro Padre, ¿sí o no? Dice Mesías, por eso sabrán que me aman si guardan mis mandamientos. Si guardan mis mandamientos. Porque si no, va a decir Dios, como dijo mi papá, aquí yo soy el que manda en esta casa. ¿No te gusta?
agarra tus maletas y marcha a tu México. Recuerdan, muchas veces les comenté eso. Dios no va a jugar con nosotros en psicología moderna para no herir nuestro sentimiento. Dios llama el mal, mal, el bien, bien. La vida, la vida, la muerte, la muerte. La bendición es bendición, la maldición es maldición. Si nosotros vamos a jugar con Dios y decir, Dios, pero tú me amas tanto, tal vez en mi caso, podemos hacer excepción. Algunas veces, sinceramente, ustedes sentían tan favoritos de Dios que creían que en su caso Dios va a hacer excepción. Honestamente, yo también sentí que tal vez en mi caso se permite. Tal vez en mi caso, porque como sabes, Dios, cuánto te amo. Ya saben, ese hijo lisonjero que cuando quiere manipular a su mamá. Ay, mamita linda, te amo tanto. Y una mamá luego dice, a ver, dime mejor qué quieres. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Bien discierne la mamá y el papá la manilla de manipulación. Y si a veces la deja pasar es porque quiere, no porque no discierne. Porque nos gusta ser engañados. Entonces, como Cristo nació bajo la ley, nació de mujer como la Torá lo prometía, Él nos dio capacidad ya no ser como nada más hacedores de los mandamientos, sino Él nos dio posibilidad de ser hijos de Dios. Y eso significa tener relación con nuestro Padre, tener acceso al trono de gracia. Y luego dice más, que si recibieron la adopción de hijos. Yo quiero que ustedes tengan muy claro, si tú eres hijo es porque tú eres como el Padre. Porque tienes el nombre de tu Padre y lo honras, lo reverencias. Hace unos domingos hablábamos qué es reverencia. ¿Quién recuerda la definición de la reverencia? Una atención no dividida. Una atención no dividida. Es lo que dice, no puedes servir a los dos. No puedes revisar tu noticia en tu teléfono y escuchar la palabra de Dios. No puedes estar chateando y en el mismo tiempo creer que Dios te está hablando. ¿Cierto o no? Todos tenemos un problema en nuestros tiempos, hermanos. Dependencia del teléfono. Donde, por eso luego decimos, es que no, Dios no me habló. Claro, pero te habló Juanito. O María, o José María, no sé quién, pero encontraste buena oferta en línea, o conseguiste un cliente, pero Dios, ¿por qué no te habló? Porque no lo reverencias, porque tienes definición, atención dividida. Entonces, pero el hijo escucha al padre, le presta toda la atención. ¿Por qué? Porque sabe que de Él depende la vida. Sabe que de Dios depende la vida. Mis hermanos, vivimos en los tiempos muy difíciles. Muy difíciles. La dureza de los corazones sorprende. En realidad, la insensibilidad a la palabra de Dios. Cuando hablas de cosas de vida, de muerte, de reverencia, de Dios Altísimo, y los corazones tantas veces quedan duros y muchas veces nos emocionamos poquito. Pero es muy importante, y antes que ya entramos más en el tema de primer fruto, quiero hablar de nuestra vida, mi hermano. Yo
Dios nos hizo hijos y el hijo no es el esclavo. Al esclavo se dice, ve y hazlo y límpialo. Pero el hijo ve lo que hace el padre y hace lo mismo. ¿Ven la diferencia? Al esclavo tienes que decir, haz eso, haz otro. Vamos a ofrendar, sacan sus chequeras, den más, escuchan, pongan atención, levantan las manos, cantan más fuertes, oren. Eso es esclavitud, mis hermanos. El hijo hace lo que hace el padre. Refiriendo al padre, no refiero al pastor. Gracias a Dios, nosotros los tratamos, a muchos los que se dejan como hijos, pero no somos padres espirituales en ese contexto que se maneja, no. Nos gusta que cada uno se responsabiliza como hijo por su vida. Los niños dicen al pastor, Saba, abuelo, pero no es el abuelo en Dios, porque no hay nietos en Dios. Hay hijos o hay esclavos. Y la palabra de Dios aquí nos dice, y es algo muy importante, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Mesías. Estos versículos traen mucha vida, mis hermanos. ¿Qué sucede en el mundo moderno religioso? Sale un esclavo al púlpito y para satisfacer su egocentrismo, su amor a sí mismo, produce a otros esclavos. Se pone en el centro como Dios y dice, hagan lo que yo les digo porque si no lo van a hacer, malditos son. Les va a ir mal y les va a ir... ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no se maneja hoy el cristianismo? ¿Queremos ser hijos o queremos ser esclavos, mis hermanos? Y yo no me voy a cansar hasta Dios me permite estar enfrente de ustedes, repetir, mis hermanos, no sean esclavos de nadie. No convierten en esclavos de nadie. Porque claro, yo puedo salir aquí y manipularlos de tal forma que van a salir con carteras vacías o hasta sin carteras. Yo puedo manipular, tengo capacidad de estudios psicológicos, que puedo quedar con sus anillos, con sus aretes, o con lo que quieren. Ah, bueno, sí, también, en la casa. Pero mis hermanos, ¿para qué quieren ustedes eso? Porque muchos eso es lo que escogen. Ir allí donde les sacan las cosas, donde los tratan como esclavos. El hijo mira lo que hace el Padre, lo que hace el Mesías, y hace lo mismo. Y hace lo mismo. Es una persona libre. Tú eres una persona libre para servir a Dios como hijo, no como esclavo. Por eso nadie les va a estar persiguiendo y tratar a convencer. Ven a la iglesia. Sí, los extrañamos, sí, es triste cuando no los vemos, es triste cuando duermen algunos en la prédica,
Normalmente son las mismas personas que duermen. Me da tristeza porque de aquí se ve, ¿no? Pero tú decides qué es lo que estás buscando, la vida o esclavitud. Si tú conoces el corazón del Padre, síguelo. ¿Por qué te tienen que alguien todo el tiempo estar dando duro para que hagas algo que hijo hace de forma natural? Cuando el hijo pone los zapatos de papá aunque le quedan grandes, o la hija pone zapatos de la mamá, o cuando el hijo aunque chiquito agarra rastrillo de su papá y empieza a rasurar. ¿Saben por qué lo hace? Porque es un hijo de la casa, porque ve a su papá, porque observa a su papá y hace o lo bueno que ve o lo malo que ve. Pero el Hijo de Dios está mirando a la palabra de Dios como al espejo para ver qué hace el Hijo de Dios, así el Padre, y lo hace también. Para eso existen todos los discipulados que tenemos de diferentes formas para ayudarles a mirar a la palabra de Dios, a los que quieren, porque si no vemos qué significa ser hijo, siempre vamos a vivir como esclavos de una religión y producir a los esclavos. No vamos a producir a los discípulos o la gente libre. Yo recuerdo cuando empezamos la congregación, nos decían algunos hermanos: pastores, ustedes no nos pidan que decidamos, díganos, háganlo y lo vamos a hacer. Y es mucho más fácil hasta para nosotros como pastores. Pero la responsabilidad ante Dios es enseñar a la gente a ser hijos. ¿Qué es un hijo? ¿Cómo se honra al Padre? ¿Cómo se acerca al Padre? ¿Cómo es la reverencia para el Padre? No es para espantarlos todo el tiempo que si hacen eso, aunque también es parte de la palabra y lo predica. Pero Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, no en esclavitud y la vara con cuales van a estar dando duro todo el tiempo para obligarlos a hacer lo que quieren que hagan. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, si ustedes ven que el Hijo vino, nacido bajo la ley, nacido de mujer, estamos viendo que toda la obra de redención fue preparada por el Padre. Estamos viendo que su venida estaba perfectamente profetizada de muchas maneras, tanto en la Torá como en todo el Antiguo Testamento, y en especial en las fiestas de Jehová. Y ya la mayoría de ustedes sabe cuántas son grandes fiestas. Hay 7 más, ¿no? Más el Shabbat semanal, que siempre es además de darnos reposo, nos recuerda del reposo eterno, el que viene, y de reposo en Mesías, el que tenemos. Entonces son 7 grandes fiestas de Jehová, que son perpetuas y las que se van a seguir celebrando en el reino milenio. Estas 7 fiestas, rápido recordamos, se dividen en 2 partes. Las fiestas de primavera, ¿cuáles son? Pascua y primeros frutos. Hoy es el día de primeros frutos. Las 3 fiestas nos llevan a la fiesta promedia, o que está en medio, ¿cómo? Intermedia.
que es la fiesta Shavuot, o la que los conocemos como Pentecostés, y fiestas de otoño, que son Yom Teruah, o el día de las trompetas, que es Yom Kippur, el día de expiación, y Sukkot, el día de las tiendas de semanas, que es prototipo ya de tanto de reino milenio como de la eternidad con el Señor. Entonces, se divide en dos cosechas. Las fiestas de primavera, que es fiesta de cosecha, ¿de qué? De granos. Y las fiestas de otoño, que es cosecha de frutos. Algo muy importante, granos y frutos. Entonces, vamos a repasar rapidito las tres fiestas de primavera, que es cosecha de granos. Y en estas fiestas, todos tenían que, no importa dónde vivían, tenían que dejar, todos los hombres, a los que pertenecían a casa de Jehová, tenían que dejar todo y llegar a Jerusalén, al templo, para adoración. Y estar en primavera, que son 8 días activos de celebración, y más el camino que ellos tenían que hacer en caravana, que a veces son semanas. Entonces, como era mandamiento de Dios, no importa que dejaban su trabajo, dejaban su negocio, dejaban todo lo que, porque eran gran fiestas, y estaban yendo a Jerusalén. Y todos los que están leyendo sus teléfonos ahora digan amén. Ok, entonces la primera fiesta, que es la fiesta de Pascua, y hemos estudiado en celebración, por eso no voy a hablar mucho, pero vemos en 1 Corintios 5:7, donde dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, primera fiesta, la cual se celebró desde la salida del Egipto, y siempre el centro era el cordero como sacrificio, profetizaba el sacrificio perfecto de nuestro Mesías, que es nuestra Pascua. ¿Y en qué día fue crucificado Mesías? ¿Cuándo? El 14 del mes de... ¿Qué era 14 de Nisan? 14 ¿Qué era ese día de 14 de Nisan? Pascua. La Pascua, más fuerte. La Pascua. Entonces, literal, Cristo muere como cordero pascual, como cordero de Pesaj. Él muere literal como era profetizado. La siguiente fiesta es panes sin levadura, que empieza el día siguiente de la Pascua. 1 Corintios 5:8, que nos dice: así que celebremos la fiesta. Dice el Nuevo Testamento que ya no celebremos la fiesta. ¿Escuchan? Es Nuevo Testamento. 1 Corintios 5:8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Dónde dice que ya no celebremos? ¿Quién era Corintios? ¿Quién recuerda dónde era Corinto? ¿Dónde está?
¿Qué países? ¿En Grecia? Grecia. ¿Es un país judío? ¿Es parte de Israel? No. No, entonces, porque muchos dicen, son fiestas de judíos. ¿A quién apóstol Pablo está hablando? A los griegos, a los creyentes en Grecia, a los gentiles. Dice, así que no celebremos más. ¿O cómo dice? Díganlo. Celebremos. Así que celebremos. Es algo que se predica ya durante muchos años aquí, pero muchos lo escuchan como así que ya no celebremos. Así que ya no nos importa, así que ya no nos conviene. Entonces, Cristo crucificado en Pascua, luego en panes de levadura, ¿qué sucedió con Cristo? ¿Dónde estaba Cristo en la fiesta de panes sin levadura? En la tumba, exactamente, la muerte para el pecado. Él murió en nuestro lugar para limpiarnos de la levadura vieja, la cual estamos viendo, para que seamos nosotros matzah. No somos el pan dulce, como algunos creen. Matzah. Sin levadura, sin pecado. Y llegamos al día de hoy, a la fiesta de los primeros frutos, que se celebraba el primer domingo después de la Pascua. Primer domingo después de la Pascua, como hoy. Primera de Corintios 15, 20, 23. Mas ahora Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos refiere, todos los que están en Cristo serán resucitados o vivificados. Y cada uno en su debido orden. Cristo el primer fruto, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo muy claro cumplimiento de 3 primeras fiestas: la Pascua, crucificado, panes sin levadura, muerte para el pecado, y tercero, primer fruto de la resurrección. ¡Qué bendita esperanza! ¡Qué bendita esperanza! Libro de Levítico, rapidito, 9:14, aunque los niños ya explicaron qué es primeros frutos y hasta ya reposaron, están en su gran Shabbat. Algunos. Levítico 23, 9, 14, rapidito lo repasamos para veamos cómo se celebraba. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y sigues su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. Escuchan bien. La gavilla, un sumo sacerdote agarraba la primera gavilla de la cosecha de granos y la presentaba ante Jehová y la mecía. ¿Para cuál propósito? Que nosotros seamos aceptos en los ojos de Dios. Qué interesante.
¿Están reconociendo el lenguaje? Porque dice luego el libro de Efesios que el Padre entregó a su Hijo amado, en cual nos ha hecho aceptos en sus ojos. Esa gavilla ante Jehová, primer fruto de la cosecha que ya hemos visto en Corintios, que es ¿quién? Nuestro Mesías, el que nos hace aceptos. El día siguiente, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Primer día de la semana, o lo que el mundo lo llama domingo. Y el día que ofrezcas la gavilla, ofrecerás un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Entonces, y luego, versículo 14 nos dice, estatuto perpetuo. ¿Qué significa eso? Para siempre, para siempre. Es por sus edades en donde quiera que habites. Entonces, la celebración se realizaba de esta manera. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los que cosechaban tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote la tomaba y la mecía delante de Jehová en su casa de Jehová. Eso se hacía el domingo o el primer día de la semana. También, ya para adelantar un poquito, entonces el tema de la fiesta o la fiesta de los primeros frutos termina la misión de la primera venida de nuestro Mesías. Él vino como Cordero de Dios. ¿Recuerdan? Él dijo, Él vino para ser crucificado, para morir y para resucitar al tercer día. Y las 3 fiestas de primavera, que en aquel tiempo eran fiestas proféticas, para nosotros ya son cumplidas en primera venida de Cristo, pero las vamos a estar observando todavía ciertos aspectos cumpliendo adelante. Pero las 3 fiestas presentan la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Mesías. Además de eso, hay varias cosas que profetizan esta fiesta en Antiguo Testamento, porque según los calendarios bíblicos, en el día de los primeros frutos, el arca de Noé reposó sobre el monte Ararat. ¿Qué representa el arca? La salvación. ¿Quién es nuestra arca? El Mesías. Hablando de arca, ayer estaba platicando el pastor porque como no pude ir al Shabbat, me sentía mal, me puse a estudiar un poquito el tema de salvación en arca de Noé, pero ¿cuántas personas se salvaron en arca? 8. Ok, ¿de qué se salvaron? De la destrucción Dice la palabra del agua, ¿no? De la destrucción. Pero ¿todos ellos luego se salvaron de la condenación? No. ¿Quién no se salvó? Sabemos. Cam. Es nada más para ustedes un ejemplo qué fácil se puede perder la salvación. Te puedes sobrevivir el diluvio,
pero puedes caer en un pecado destructor después y perder la gracia de Dios. ¿Lo ven? Para ustedes nada más, pues, si los que gustan investigar más ahí. También se dice en la tradición bíblica que en este día Israel cruzó el Mar Rojo, en el día de primeros frutos. También que en este día Israel come de los primeros frutos cuando entró en la tierra prometida. Estamos leyendo el libro de Josué. También se dice que en este día de los primeros frutos coincidió prácticamente esta fiesta por las fechas con la derrota de Amán por Esther. También se dice que en estos días sucedían varios acontecimientos, pero para nosotros el más importante es la resurrección de nuestro Mesías. Yeshua celebró la fiesta de las primicias cuando Él se ofreció a sí mismo como la primera gavilla de resurrección en la presencia de Dios, para que nosotros seamos aceptos ante Dios. ¡Qué bendición! Yo a veces estoy pensando, ¿qué podría hacer yo para que Dios ponga su mirada en mí? Y todavía más, que me haga parte de su casa. Hay algo en mí que Dios vio y dijo, bueno, Valia, tú sí, entra. Nada, mis hermanos, nada. No importa qué buena persona, como decimos en el mundo, sea yo. No importa qué haría yo, pero sin el Mesías, como Cordero de Dios, el que venció la muerte y resucitó, nunca yo sería acepta en los ojos de Dios. Nunca, jamás, jamás, jamás. Todavía más. La único que le da placer a Dios en mi vida es Mesías que vive en mí. Y lo que yo hago, viéndolo hacer. Eso es lo que Él busca en mí. Dios quiere ver en mí que yo haga lo que hace Él. Recuerdan, hasta Mesías dijo, yo veo a mi Padre actuar y yo actúo como Él. En el Evangelio de Juan Él lo repite todo el tiempo. Yo escucho a mi Padre hablar y yo digo lo que le escucho que Él dice. Esto es la vida de un hijo. Por eso, cuando se le ofreció al Mesías todas las riquezas y poderes del mundo, Él sabía que Él era hijo. Él era hijo. Y todavía como hijo, Él dijo, yo tengo poder entregar mi vida y recibirla de regreso. Esto es la vida de hijo, caminar con Dios de acuerdo de su voluntad. El libro de Amós 3:3, uno de versículos mis favoritos, que lo repito todo el tiempo, dice, ¿cómo dos caminarán juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo yo voy a caminar con Dios si no voy a actuar como Él? ¿Creen que es posible? No. Ya son dos caminos opuestos. Pero como yo no puedo ser 100% en este cuerpo, aunque tantas ganas he hecho, pero dice Mesías, entonces yo soy tu camino. ¿Sabes cómo caminas con Dios? Como dijo Dios a Abraham, camina conmigo y sea perfecto. Mesías, viendo a Mesías hacer lo que hace Padre, entonces tú, mirándolo a Mesías, haces también lo que hace Padre. Dice,
Mesías, yo vine para mostrar al Padre. Entonces, si tú crees que tú sabes mejor cómo complacer al Padre que el Mesías, la pregunta es si tú eres su hijo. Porque el hijo no dice al Padre, sí, Padre, pero yo tengo mejor idea. Sí, Padre, tú dijiste que celebremos la Pascua y los panes sin levadura y los primeros frutos, pero yo tengo idea de Navidad. Vamos a honrar al niño Dios. Porque eso es lo que adora la Navidad, a niño Dios. Entonces, tú dices, Dios, yo tengo mejores ideas, como tú, Dios, ya estás atrasado con tus leyes y con son viejas ideas, como muchos dicen, son ideas viejas. Hoy nuestros jóvenes necesitan algo nuevo. Vamos a inventar una iglesia virtual. Vamos a inventar obediencia virtual. Vamos a... Y mil cosas que se inventan. Y Dios dice, párense en sus caminos, niños, y buscan el camino antiguo, el que yo di, y regresen a él. Y solo así vivirán sus almas. ¿Sí o no? Yo cuando a veces escucho la idea de algún niño, o usted cuando escucha ideas, sus niñas son bonitas pero dan risa, ¿no? Porque son surreales, son fuera. Y yo veo que muchas veces así Dios escucha nuestras ideas. Si Dios dice, ámenme obedeciendo mis mandamientos. No, Dios, te vamos a amar, hacerte una decoración de miles de dólares. Como en muchas iglesias hacen. Gastan un montón de dinero. Y yo no digo que está mal necesariamente. Yo estoy hablando de las prioridades. De cómo se honra a Dios. Tú puedes hacer mejor decoración, pero si tu corazón está lejos. Bueno, Juan 11:25 dice, Mesías, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. ¿Qué promesa más grande? Yo ya les dije 1000 veces, pero ya saben, me gusta hablar de mis papás. Esas son las palabras que escribimos en la tumba de mi tato, de mi papá. Ahí dice, el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Cuando yo estaba enfrente del cuerpo de mi papá, cuando yo estaba enfrente del cuerpo de mi mamá, y yo miraba esa casita que quedó donde antes vivían ellos. Y yo sabía que ya no están ahí. Yo sabía que ya están en la presencia. Y que cuando regresa mi Mesías, si yo todavía estoy viva, me van a adelantar. Porque primero muertos en Cristo, resucitarán. Y luego nosotros, los que quedamos vivos en ese momento, vamos a ser levantados y transformados. Y así siempre seremos. Siempre seremos. Siempre seremos. Qué bendición y qué gran promesa. Porque cuando la gente cuando mujeres regresaron al sepulcro de Cristo, y no hallaron el cuerpo de nuestro Mesías. Aleluya. Aleluya. La victoria sobre la muerte. ¿Qué puede ser? ¿Qué victoria más grande tú puedes obtener en esta vida sino la victoria sobre la muerte? No hay más grande. No hay más grande, aunque conquistas todo el mundo. Esa semana me pidieron analizar una prédica
de un predicador en Ucrania, y que él predicaba que su prédica se llamaba ¿Cómo obtener una casa de parte del Señor? O cómo obtener la gracia para una casa. Entonces yo empecé a escuchar y su primer tesis, el cual él enseñaba, dice: Dios me dio gracia para obtener 5 casas. Por eso quiero, ustedes aprenden del sabio, del que ya tiene. Y mi corazón me hizo así. Y yo pienso, ¿cuánta gente quedó sin casas? Y tú en 2024 atreves a salir y decir que Dios te dio gracia para 5 casas. Y ahí mi hermano está llorando porque quedó sin techo. Hermano en Cristo refiero. O ahí la hermana enterrando a sus hijos. ¿Tú me atreves a decir la gracia de Dios para 5 casas? ¿Qué victoria más grande puede ser si saber que la muerte está vencida? Aunque viéndola, yo cada vez que tengo que despedirme de una persona cerca a mi corazón, digo: ay Señor, yo entiendo por qué tanto aborreces la muerte. Yo entiendo por qué la muerte es tu enemigo. Y ahora entiendo por qué el precio era tan alto para vencer esta muerte. Y junto con Él podemos decir: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón, la muerte? Mi Salvador, mi Mesías, mi amigo fiel, Él murió para que yo pueda tener la victoria sobre muertos. Primera de Corintios 15, 1 al 8. Ya para terminar, voy a leer nada más varios pasajes. Dice apóstol Pablo: además los declaré. ¿Quién, por cierto, hablando de la palabra declarar, quién sabe la definición bíblica de la palabra declarar? Porque sí es la palabra bíblica. ¿Quién sabe la definición bíblica? Declaración bíblica es aviso o anuncio basado sobre los hechos reales. Es anuncio basado sobre los hechos reales. No es ir a declarar la casa de tu vecino que es tuya. No, eso no es declaración. Eso es mentira y codiciar lo que tiene tu prójimo. ¿Sí me entienden, no? Sí. Es codicia. Pero declaración bíblica es declarar la verdad. Lo que dice, los hechos bíblicos lo declaramos. Apóstol Pablo dice: además los declaré, hermanos, el evangelio que les ha predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra que les ha predicado, son salvos si no creyeron en vano. Mira cuánta condición ahí dice. Sí, pero solo si hacen eso. Porque primeramente les fue enseñado que lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que eso es Pascua, y que fue sepultado, eso es panes sin levadura, y que resucitó el tercer día, primeros frutos, conforme a las Escrituras. Y luego nos da testigos a sus hermanos, apóstoles, y etc. Y luego el mismo capítulo del versículo 12.
Pero si se predica que Mesías resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección, ni Cristo resucitó. Y si Él no resucitó, vamos a las casas, mis hermanos. No tenemos nada que hacer aquí. Si Cristo no resucitó, somos un club social de gente tonta y engañada. Toda nuestra fe está basada sobre el hecho de la resurrección de nuestro Mesías. Porque de eso nos preparó la Torá, y eso es lo que nos enseña el Evangelio. En él está basada en la victoria sobre la muerte, está basada nuestra fe. Por eso nuestra fe, Biblia dice, es viva. ¿Okay? Y luego dice, versículo 17, y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún entonces ustedes siguen en pecado. Y como siguen en pecado, están condenados, dice el apóstol Pablo. Y los que murieron y están condenados, dice. Pero mira, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros usamos la fe solo para obtener los bienes y beneficios de este mundo, somos más dignos de conmiseración. Somos la gente miserable, así dice el apóstol Pablo. Pero luego viene declaración, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, el primer fruto de los que durmieron es hecho. Él es primer fruto de la resurrección. Y luego versículo 22 y 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados. Primero cada uno en su debido orden, Cristo el primer fruto, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Y para terminar, Apocalipsis 14, 16. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Con eso quiero terminar hoy el mensaje, porque vino Cristo, murió y venció la muerte. Segunda vez cuando va a venir cosechar el fruto. Va a venir cosechar el fruto de su primera venida. Va a cosechar el fruto de su primera venida. ¿Cuál es el fruto? Los que escucharon el Evangelio y creyeron van a ser salvos. Los que lo rechazaron al Evangelio, ya condenados están. Entonces, la victoria sobre la muerte es para todos los que son hijos
los que son hijos, los que aman al Padre, los que aman la casa del Padre, los que hacen lo que hace su papá, los que andan donde va papá, como los niños, mamá, papá, quiero ir contigo. ¿Cierto o no, papás? Quiero ir contigo. Y yo quiero lo que tú tienes. Si quiero, qué bien. Señal de hijo. Y todos los que son hijos recibirán ya tienen vida aquí y la obtendrán para siempre. Que Dios los bendiga mucho. Feliz fiesta de primeros frutos. Regocijemos porque Cristo ha resucitado. ¿Y qué contestamos? Ha resucitado. Cristo ha resucitado. Ha resucitado de verdad. Dios los bendiga. Alegrémonos porque como somos hijos tenemos mucho gozo de vida y de esperanza. Shalom.